Hola, si escuchas Mercurio retrógrado y automáticamente piensas, listo, se me va a romper el celular, se me van a caer los planes, van a volver los ex. No estás solo pero hoy lo vamos a usar a tu favor. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué conviene no hacer? ¿Qué sí hacer? Y sobre todo, ¿cómo sobrevivir Mercurio retrógrado sin pánico, incluso si tienes trámites, viajes, exámenes, citas o negociaciones importantes? Y mini disclaimer. Esto no es para meter miedo ni para justificar todo con culpa de los planetas. Mercurio retrógrado es un periodo donde suelen aumentar los malentendidos y los errores por prisa. La idea es adaptarte para no perder tiempo, dinero ni energía. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Vamos a lo básico. En astrología, Mercurio se asocia con comunicación y negociaciones, documentos, contratos, trámites, estudios, cursos, exámenes, mensajes, llamadas, redes, tecnología y gadgets, logística del día a día, envíos, direcciones, horarios. Retrógrado. Es un efecto visual. Desde la Tierra parece que el planeta va hacia atrás. Astrológicamente se interpreta como un modo de revisión, retorno, corrección y replanteo en temas mercuriales. En una frase, Mercurio retrógrado no es época de desastre, es época de revisar y chequear 2 veces. ¿Por qué en este periodo se cae todo? Porque vivimos rápido. Compramos, firmamos, prometemos, enviamos cosas y contestamos en automático. Mercurio retrógrado cobra ese automático. Escenarios típicos. Mandé el archivo equivocado. Nos entendimos mal. No leí la letra chica. Había un detalle clave en el contrato. Yo juraba que era a las 18:00 y era a las 16:00. No es magia negra. Es prisa, plus, falta de verificación. Y en este periodo se nota más. La regla de oro. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. Mercurio retrógrado no es para arrancar de cero, con todo, sino para revisar, rehacer, corregir y confirmar. Ahora sí, lista de ¿qué no hacer? Ojo, no es prohibición absoluta. Es que el costo de error sube. Lo que conviene no hacer, o hacer con triple chequeo. 1. No firmar cosas importantes a las corridas. Contratos, alquiler, compras grandes, seguros, trámites legales. Si no lo puedes mover, entonces, lee los puntos clave en voz alta. Pide segunda opinión. Deja todo por escrito. Verifica fechas, montos, datos y responsabilidades. Guarda copia, escaneo y respaldo en la nube. No es nunca firmes. Es no firmes hasta estar 100% seguro de haber entendido todo. 2. No comprar tecnología cara por impulso. Celulares, laptops, electrónica, upgrades importantes. ¿Por qué? Porque se multiplican. Devoluciones, fallas ocultas, no era lo que quería, problemas de entrega, garantía, incompatibilidades. Si sí o sí necesitas comprar, compra con buena garantía, guarda el ticket, prueba todo apenas llegue, no tires la caja por al menos 14 días. 3. No empezar una relación solo por la adrenalina del chat. En Mercurio retrógrado suele pasar que reaparecen personas del pasado, vuelven temas no cerrados, surge ¿y si lo intentamos de nuevo? Puede salir bien, pero el riesgo es que escuches tus expectativas, no a la persona real. Regla práctica. Si empieza algo, no lo fuerces, no prometas para siempre en 2 semanas. Dale tiempo a los hechos. 4. No renunciar, no aceptar un trabajo por impulso. Si cambias de trabajo, revisa tareas reales del puesto, métricas, KPI y tiempos. ¿Quién será tu jefe en la práctica? Condiciones del período de prueba, horarios, modalidad, horas extra. Mercurio retrógrado ama sorpresas tipo, pensábamos que ya sabías hacer esto, o no te explicamos bien el rol. 5. No planear viajes sin margen. Viajar se puede, pero conviene. Dejar tiempo de sobra, revisar documentos, visas, seguro.
confirmar direcciones y terminales, llevar copias offline de pasajes, tener plan B, porque en este periodo aumentan cambios de horario y el factor humano. 6. No discutir temas sensibles por texto. Regla de oro número 2. El tono escrito se malinterpreta fácil. Ni los emojis salvan todo. Un mismo mensaje puede significar dos cosas opuestas dependiendo de quién lo lea. Si el tema es importante, mejor voz o cara a cara. Si tienes que escribir, breve, sin sarcasmo, y pregunta. ¿Te entiendo bien si digo que? Lo que sí conviene hacer, para que te juegue a favor. 1. Hacer limpieza y revisión. Es un periodo perfecto para limpiar correo y suscripciones, ordenar archivos, actualizar contraseñas y 2FA, depurar contactos, organizar notas, hacer backup. Haz respaldo. En serio, ese es el ritual más útil de Mercurio retrógrado. 2. Volver a lo que quedó inconcluso. Ideal para terminar un proyecto, cerrar pendientes, actualizar CV portafolio, rearmar una presentación, retomar un curso que dejaste, reescribir, editar, mejorar. Si sientes, estoy estancado, a veces no es estancamiento, es tiempo de madurar el siguiente paso. 3. Aclarar y dejar acuerdos por escrito. Tip laboral. Después de una reunión, manda un resumen. ¿Qué se decidió? ¿Quién hace qué? ¿Para cuándo? Siguiente paso. Eso reduce gran parte del caos mercurial. 4. Verificar la comunicación antes de enviar. Antes de mandar. Relee. Revisa destinatario. Confirma que el archivo va adjunto. Verifica links. Evita ambigüedades. Y sí, revisa el autocorrector. Es capaz de arruinar reputaciones. 5. Hacer un audit mental. Buen momento para preguntarte, ¿qué pensamiento repito en loop? ¿Qué conversación quedó a medias? ¿Qué verdad no dije? ¿Qué necesito aclarar conmigo o con alguien? Si reaparecen temas viejos, no es castigo, es para cerrar el ciclo. Preguntas frecuentes, mini FAQ. Si tengo algo importante en Mercurio retrógrado, ¿es malo? No, no es un veto, es un modo más atento. A muchas personas en este periodo les va bien con retomar proyectos antiguos, recuperar documentos, renegociar, volver con clientes, relanzar algo que ya existía. La clave no es no hacer nada, sino hacerlo con conciencia y revisión. ¿Por qué a algunos les pega fuerte y a otros no? Porque hay gente que vive en urgencia y el retro amplifica el caos. Y hay gente que ya chequea todo. Y además, en la carta natal cada quien tiene a Mercurio distinto. A unos les trae ansiedad, a otros, claridad e ideas para corregir. Cierre plus, llamada a la acción. Resumen. Mercurio retrógrado. Revisión, retornos, correcciones. Evita decisiones irreversibles por impulso. Haz backup, confirma, aclara y deja constancia. Úsalo para ordenar y terminar pendientes. Si quieres, comenta. Tu signo, y ascendente si lo sabes, ¿qué te pasa a ti en Mercurio retrógrado? Tecnología, relaciones, trabajo o viajes. Y hago la segunda parte. Mercurio retrógrado por signos, por casas. ¿Dónde vas a revisar en tu vida? Checklist para la descripción, backup, celular, compu, nube, contraseñas, plus, ton FA. Revisar fechas, montos, direcciones, documentos. No pelear por chat plan, P para viajes. Terminar lo viejo, lo nuevo, en modo prueba, piloto.